Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Agenda Jurídica, otro enlace que tenemos directo para nuestro podcast. En este espacio, pues donde analizamos los temas más relevantes del derecho y su impacto en nuestra sociedad. Hoy tenemos un episodio sumamente relevante que es Transformación Penal 2024 entre la ley y la seguridad. Y para ello, pues hemos invitado un experto tanto en derecho penal como en derechos humanos, al doctor Jorge Ruiz. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación del Instituto Jurídica. Siéntese usted en su casa y pues bueno, si te parece, danos para iniciar y como para ir calentando la conversación un poco de tu síntesis profesional, doctor. Adelante. Claro que sí. Bueno, agradezco profundamente el honor de estar con ustedes en el Instituto Jurídica. Es para mí de verdad un verdadero privilegio, principalmente por compartir una serie de reflexiones y tópicos que tienen, digamos, como este punto necesario de análisis derivada de la interacción entre el derecho penal y, por supuesto, los derechos fundamentales o derechos humanos. Mi nombre es Jorge Ruiz del Ángel, soy licenciado en Derecho, soy socio fundador del Estudio de Asistencia Legal y en Derechos Humanos, con sede en la Ciudad de México. Nos dedicamos, entre algunos otros temas, a la atención de grupos específicos, principalmente que llevan la defensa en materia penal y la asistencia desde la asesoría jurídica, tratándose de víctimas, por supuesto. Los grupos de población que atendemos son niñas, niños y adolescentes, personas periodistas y defensoras de derechos humanos, víctimas de desplazamiento forzado interno y todo lo que tiene que ver con jurisdicción penitenciaria. Fundamentalmente es lo que hacemos dentro del estudio. Hombre, muchísimas gracias. Pues bueno, si te parece, vamos a iniciar. Y en esta sesión, mi estimado doctor, pues queremos hablar sobre el rol que tiene la Guardia Nacional en el sistema penal, los debates, por supuesto, en torno a su implementación y las reformas que buscan al final un equilibrio, ¿no? Entre lo que es la seguridad pública y el respeto al Estado de Derecho. Para nosotros o nosotros consideramos que la seguridad nacional y la transformación del sistema penal son siempre temas que están en constante debate, especialmente pues en 2024 con las reformas y políticas que hemos tenido en materia de seguridad. Yo quisiera preguntarte, doctor, ¿cuál ha sido, en tu opinión, el principal objetivo detrás de la creación y la transformación de la Guardia Nacional? Sí, justo antes de eh, abordar, digamos, o compartir una serie de reflexiones de manera como muy directa, pues bueno, es importante destacar cuál es el rol que juegan los derechos fundamentales dentro de todo el sistema de derecho. Y por ahí lo asentó en una de sus tantas obras el profesor Gregorio Peces Barba, donde habla acerca de la visión sistémica y el rol sistémico que tiene los derechos fundamentales dentro del sistema del derecho. Es decir, la validez de un subsistema o del sistema del derecho se encuentra condicionada por el subsistema de derechos fundamentales. Esto que implica que todo el derecho, todas las normas que reconocen o que desarrollen las diferentes ramas del derecho, llámese civil, llámese evidentemente penal, administrativo, eh, corporativo, fiscal, etcétera, etcétera, su validez deberá de estar condicionada y regulada por el discurso de los derechos fundamentales. Palabras más, palabras menos, ya la Corte Mexicana lo ha desarrollado afortunadamente en las últimas dos épocas, en diversos criterios, y justamente hay un punto muy interesante donde nos debemos de plantear, primero,
¿por qué la Guardia Nacional? ¿Cuál es el rol que juega la Guardia Nacional dentro del subsistema de derechos fundamentales, pero también cuál es el rol que juega la Guardia Nacional a partir de estas reformas que, por supuesto, tienen en el deber ser, tendrían una función de mantener la paz social, de garantizar la seguridad pública. Recordemos el contenido del artículo 21 constitucional, a quien compete la seguridad pública y por ahí viene un ámbito de competencial en diversos niveles de gobierno. Entonces, me parece que la primera reflexión es si esta reforma cumple, digamos, como este rol de mantener la seguridad pública desde una óptica que sea acorde con el respeto a los derechos fundamentales. Eso me parece como sumamente relevante y me parece como relevante también destacar si en verdad el legislador al proponer y por supuesto aprobar la reforma constitucional, eh, tuvo en cuenta esta valoración. Es decir, la seguridad pública per se es un derecho fundamental. Tiene una naturaleza individual y tiene una naturaleza colectiva. Sin embargo, desde la óptica material, pasará, habrá pasado un análisis riguroso y minucioso por parte del legislador. Me parece que este es el primer planteamiento que podríamos como formularnos. Y el segundo planteamiento es la Guardia Nacional, suponiendo que el legislador hizo un estudio riguroso a partir de su reconocimiento a nivel constitucional, funcionamiento, operación, que sea estrictamente apegado al discurso de los derechos fundamentales, cumple realmente su función desde la óptica de garantizar este concepto denominado seguridad ciudadana. Me parece que son dos reflexiones que habría que, digamos, valorar o analizar para, me parece, entonces ya adentrarnos propiamente a la reforma en esta materia. Fíjate, doctor, me parece muy, muy adecuado el enfoque que le das, porque a veces se nos olvida un poco, a veces incluso en la academia no debería de ser, en la práctica jurídica también, la importancia que tienen los derechos humanos. Si bien están implícitos, me gusta mucho esta visión que estás planteando para la charla de este momento, en la cual tú mencionas y dices la validez del sistema jurídico depende del sistema de derechos humanos y del respeto a los derechos humanos, ¿no? Como que la primera pregunta que te planteas, y aquí anoté incluso la segunda, pero yo te haría ya la pregunta en concreto y te diría, pues entonces, ¿cómo estamos en México hoy en materia de derechos humanos? Que también eres experto en el tema, entonces, pues bueno, vamos a entrarle primero a eso, me parece adecuado. Sí, muchas gracias. Qué interesante la pregunta. Además, una pregunta desafiante desde la óptica, desde la agenda eh, pública de derechos fundamentales, de derechos humanos. Hay un planteamiento bien interesante. Tenemos una conquista que ya se venía impulsando desde hacía décadas y que se materializó con la reforma en esta materia en el año 2011. Me parece que a partir de ahí hay un parteaguas, por lo menos en sede constitucional, que impregna, por supuesto, a todo el ámbito del derecho, a todo el ámbito de los derechos, y cómo los derechos fundamentales tienen un efecto paraguas de impregnar, voy a citar tan solo un ejemplo. Eh, Analizamos la Ley Nacional de Ejecución Penal y es una ley que reconoce un catálogo impresionante de derechos fundamentales a favor de personas privadas de la libertad, tanto en prisión preventiva como una vez, que ya se les haya dictado sentencia, impresionante. Ese ejemplo lo cito mucho porque me parece que la reforma constitucional del año 2011 ahí colocó desde la óptica del artículo primero constitucional
desde la óptica de reconocer, proteger, respetar y garantizar derechos fundamentales en los tres niveles de gobierno, los tres poderes, pues bueno, vino una cascada de reformas muy positivas en ese sentido, desde el punto de vista de la óptica normativa. Sin embargo, en los últimos año y medio, sí se han visto claros retrocesos en materia de derechos humanos. Y no lo digo yo, lo dicen los organismos de la materia, lo dicen las barras de abogados y abogadas, lo dice el círculo académico, lo dicen los reportes oficiales que hay por parte de organizaciones de la sociedad civil. Y a esto se le ha denominado como una pérdida en el espacio cívico. Y un ejemplo de esto lo tenemos en materia de transparencia, por ejemplo. Y no me quiero desviar del tema penal, regresaré en algunos momentos. Porque la reforma judicial también es un claro retroceso desde la óptica de la independencia judicial. Pensé que eso nunca me iba a tocar ver, francamente. Pensé que íbamos hacia una progresividad en el reconocimiento de los derechos fundamentales. Es más, la misma reforma que ancla a la Guardia Nacional en el texto constitucional y que materialmente tiene una connotación militar, aunque se diga por ahí en uno de los párrafos del artículo 21 que la seguridad pública corresponderá a un orden de naturaleza civil, posteriormente se reconoce la naturaleza de la Guardia Nacional. Eso por sí mismo es un retroceso y no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales de la materia. ¿Y por qué lo dicen? Porque desde hace muchos años, afortunadamente, México se comprometió a asumir las obligaciones pactadas en tratados internacionales reconocidos en el ámbito universal y, por supuesto, en el ámbito interamericano. Y por esa sencilla razón somos susceptibles de ser analizados en casos en individual y observados a través de fenómenos o situaciones macro que se están dando, reformas que son antiderechos y, por supuesto, es necesario colocar esta reflexión en el ámbito cotidiano. Por lo tanto, creo que ahora la pérdida del espacio cívico, la merma que se está dando en el espacio cívico, la paralización de la progresividad de los derechos que se venía dando a partir del año 2011 se encuentra inmovilizada. Incluso no solo se inmovilizó, se está retrocediendo y eso me parece sumamente peligroso. Y ahí voy a compartir otra reflexión que también el profesor Peces Barba junto con el profesor Elías Díaz citaba, es decir, ¿cuál es la relación o la interacción entre poder y derecho? ¿Es el poder que condiciona, quien condiciona la validez del derecho o es el derecho quien limita al poder? Dicho de otra forma, es una eterna simbiosis entre ambos conceptos, pero me parece que el eje central tiene que ver el respeto a los derechos fundamentales y que el quehacer justamente del poder público se encuentre regulado con y limitado con los derechos fundamentales. Situación que en este momento me parece que sí estamos en un franco retroceso. Correcto, doctor. Híjole, es que van surgiendo un montón de preguntas. Espero nos dé el tiempo para hacerlo. A ver, eh, para ponerlo, digamos, en lenguaje todavía mucho más liso, más llano, porque al final también la idea de llegar con este podcast sí es a expertos en derecho, pero queremos también aterrizarlo mucho a la sociedad. Creo y considero que uno de los grandes errores es que eh, solo nos hemos hablado entre abogados, pero no ha pasado ese lenguaje, no lo hemos hecho más
tangible, más creíble, no lo hemos cambiado, no lo hemos adaptado pues a la sociedad en general. Entonces queremos un poquito romper con esto a través también de este podcast. A ver, número uno, doctor, ¿por qué una persona de la sociedad en general le tendría que preocupar el tema de un retroceso en materia de derechos humanos? ¿Por qué a una víctima de un delito, tú al inicio del podcast nos dices, trabajas con ellas, ¿por qué le tendría que preocupar? Primero un retroceso, ¿por qué le tendría que preocupar el tema de la independencia que debe tener el Poder Judicial? ¿Por qué le tendría que preocupar a la sociedad en general el tema pues de que la Guardia Nacional tenga un mando militar? Sí, es bien interesante, de igual forma, el planteamiento que formulas, y eso es real, solo nos hablamos entre abogados y abogadas. Y me parece que ese es un tema que tenemos dentro de la agenda pendiente, cómo hacer del lenguaje jurídico un lenguaje ciudadano. Y el lenguaje de derechos, hacerlo un lenguaje ciudadano, digo. Ya algunos y algunas operadores judiciales están intentando hacerlo a través de sentencias, por ejemplo, que tienen que ver con materia de derechos humanos, con un lenguaje muy accesible y además un lenguaje muy entendible, más allá de los condimentos que debería de tener una sentencia, ¿no? Desde la óptica que sea de fácil lectura, entendible, asequible, etcétera. Pero los planteamientos que tú haces yo los traduciría en puntos como muy focales o muy concretos. Eh, ¿Cómo eh, difundimos esta noción y cómo hacemos, cómo trasladamos esta noción de pérdida del espacio democrático a partir de estas reformas antiderechos? Y yo lo pondría en un análisis ciudadano bajo una lógica de una persona que ha sido víctima de mala práctica médica, que no la atienden o que la atendieron de manera irregular o con fallas en un hospital. Seguramente va a tener, con la desaparición de los institutos de acceso a la información y con la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, con el INAI, va a tener muchas dificultades para poder hacerse de ese expediente clínico a través de, aun cuando contiene datos que ella puede poseer o que esta persona puede poseer o detentar. Y va a ser muy, muy complicado acudir, tocar la puerta y decir, quiero mi expediente clínico porque voy a entablar una denuncia o voy a entablar una demanda por el orden civil eh, porque me atendieron mal en un hospital. Es decir, la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, eso nos puede traer como consecuencia que una persona no pueda, no solo el expediente clínico, lo estoy citando como ejemplo, que no pueda preguntar como una de las dimensiones que tiene la libertad de expresión bajo una categoría muy autónoma, que es el derecho de acceso a la información, que no pueda preguntar cuánto es lo que gana este servidor público, cuáles son sus verdaderas propiedades. Es decir, esa parte del espacio democrático se va a trasladar, se está trasladando a las personas que no necesariamente están vinculadas con el discurso de los derechos y menos con el ámbito jurídico. Se va a ver en el ámbito real. Ahora bien, ¿por qué nos tendría que preocupar la reforma al Poder Judicial? Es muy cuestionado, hay un debate muy, pero me parece que muy pantanoso desde la lógica de el juez o la jueza liberó, excarceló a la persona X. Ojo, los jueces, juezas, solo son un elemento del sistema de justicia. Es un sistema, por eso desde el ámbito operativo, el sistema de justicia penal, es un sistema que se integra por policías, incluyendo a la Guardia Nacional, policías estatales, policías municipales, agentes del Ministerio Público, jueces de control, tribunales de enjuiciamiento, jueces de ejecución, y de ahí seguimos toda la escalada. Es decir, es un sistema. Y de pronto señalar, es importante impulsar una reforma al Poder Judicial porque el juez o la jueza X liberó a tal persona,
me parece un debate pantanoso porque es tan solo un elemento el que se está colocando. No se está analizando de forma sistémica al propio derecho penal desde la óptica operativa. Y eso, sin lugar a dudas, va a interrumpir uno de los principios fundamentales en un Estado democrático y de derecho. Dice el profesor Elías Díaz, son cuatro los elementos que deben de confluir para que hablemos de un Estado de derecho. El primero de ellos es un orden constitucional. Lo tenemos, la Alemania nazi la tenía un orden constitucional. En México tenemos un orden constitucional, una constitución y leyes federales generales de los estados que reconocen derechos fundamentales. El segundo elemento, someternos a que el Estado esté sometido al escrutinio público. En realidad, con la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y sus homólogos en los estados, vamos a estar sometidos a un escrutinio público. Dicen, no, pero es que va a depender en una dependencia del Ejecutivo. Ojo, no va a ser autónomo. Cuidado con esta parte. Ahí, digamos que yo lo colocaría en signos de interrogación. El tercer elemento, debe de haber una separación de poderes. Aquí es donde justamente anclo la pregunta que formulas sobre la reforma al Poder Judicial. Corremos el riesgo de la injerencia. El día de ayer se publicaron las listas de los tres poderes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Las listas de personas candidatas a ministro, ministra y de ahí para abajo. Y es la mitad del Poder Judicial Federal. Tiene que venir una reforma en las entidades federativas. Y en ese sentido, evidentemente, someter a un proceso, no de escrutinio, porque ojo, quienes están postulando no son ni el 5% de las personas que están actualmente en funciones, son otros actores. Entonces, estamos en un grave peligro de perder la independencia judicial, que hay elementos y que parte del discurso plantea que hay corrupción, que no se maneja bien, hay otros mecanismos para revisar. Me parece que hay una lógica que puede abonar a la reforma del Poder Judicial bajo otros parámetros, no necesariamente para eso. Y el cuarto elemento que plantea el profesor Elías Díaz es que exista una protección real y efectiva de los derechos fundamentales. Si entramos en una especie de pérdida del espacio cívico y democrático, si perdemos la independencia judicial, si estamos en un esquema de retroceso desde la óptica de perder instituciones, es decir, mecanismos, garantías que protegen o tutelan derechos fundamentales, eso me parece que nos debería preocupar a todas y todos, a todas las personas. Es decir, quizá haya una consigna específica hacia un juez o jueza para que una vez que sea electo asuma ciertos compromisos de naturaleza política y no de naturaleza jurídica para resolver un asunto. Eso nos tendría que preocupar. Eso sí es de llamar, digamos, como mucho, mucho la atención para la ciudadanía. Correcto, y es que si abonamos este tema y todos los elementos que nos has dado a una grave crisis de derechos humanos en México, y si sumamos a casos graves de inseguridad en este país, pues entonces pareciera espero no, pero, y no ser exagerada, pero una bomba de tiempo, ¿no? Porque entonces cambias instituciones, modificas atribuciones, tu poder judicial va a carecer de independencia por las razones que tú bien ya has manifestado, pero aparte de ello, pues uno de los operadores jurídicos, que es precisamente, y tú lo acabas de decir, el tema de la Guardia Nacional, pues también se ha modificado. Entonces, el papel de las policías se ha disminuido, sería un trabajal y sería una de las principales líneas por las cuales debiera
de combatirse el tema de inseguridad en este país, porque efectivamente pues es una falacia decir que todo es culpa de los jueces. Yo también estoy de acuerdo con esa tesis, es una falacia absoluta, pero pues al final, si vemos un poco más adelante, pues tenemos este tema que también preocupa, que en voz de también de muchos expertos en materia de derechos humanos dicen la Guardia Nacional no debería de estar a cargo ni dirigida por militares. ¿Por qué? Aquí, ¿cuál sería la razón? ¿O qué características tendrían, estimado doctor, que distinguen a la Guardia Nacional de primero de las antiguas corporaciones de seguridad pública en México? ¿Cuáles serían las principales diferencias que tú verías? Sí, claro que sí. Hay que tomar en cuenta que México, lamentablemente, ha transitado por una historia eh, reciente y no tan reciente de abusos por parte de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas castrenses. No por algo, la primera sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace alusión a fuerzas militares. Y las y los expertos de la seguridad, de la seguridad pública y de la protección ciudadana hacen mucho énfasis en que la seguridad pública debe de recaer exclusivamente, o la protección ciudadana debe de recaer exclusivamente en mandos y personal netamente de carácter civil. Incluso la propia Constitución lo señala por ahí, pero posteriormente viene, digamos, como ese candado. Las fuerzas militares no fueron diseñadas, no fueron concebidas para patrullar las calles, no fueron concebidas para realizar intervenciones en flagrancia, no fueron concebidas para poder inhibir y ejecutar acciones vinculadas con la prevención del delito. No fueron diseñadas o concebidas también bajo una lógica de protección y seguridad bajo este enfoque de derechos fundamentales. Fueron diseñadas y concebidas bajo otra naturaleza, bajo otra óptica. Incluso tienen un mandato específico en el texto constitucional, defender a la nación en caso de, y una serie de supuestos que prevé la Constitución. Entonces, yo sé que hay regiones de este país, hay zonas de este país donde lamentablemente eh, los mandos civiles en la seguridad pública no han podido generar condiciones de seguridad para la ciudadanía. No han podido garantizar este derecho a la protección ciudadana. No han podido, es dicho de otra forma, hay regiones donde desde la óptica de la seguridad pública hay una ausencia de Estado. Y también esto no se debe cargar exclusivamente a la parte de seguridad, pero la parte de seguridad desde esta óptica, digamos, física, preventiva, juega un rol importante y no necesariamente le correspondería a las fuerzas militares poder realizarlas. Tenemos ejemplos muy claros sobre ciertas regiones de este país donde ya eh, previo a la reforma que se propuso en el año 2019, se presentó una serie de violaciones graves a derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, lamentablemente. Ejecuciones extrajudiciales, de desaparición atribuida a elementos de la Guardia Nacional, justamente por, digamos, esta lógica de interacción e intervención. Y hay un fenómeno real, y que es esto que yo he denominado como ausencia de Estado en algunas regiones de este país. O dicho de otra forma, zonas de macrocriminalidad. En realidad se va a resolver con
una Guardia Nacional que en el plano discursivo puede ser que esté presente, pero en el plano operativo tampoco está presente, porque es esa percepción que da también la ciudadanía. Es decir, la apuesta no es que se militarice, la apuesta es que se desarrolle una política de prevención y de atención a la seguridad pública a partir de sus causas que la están detonando, que están detonando la inseguridad. Y es un tema que se ha colocado en el análisis por parte de las personas que lo han estudiado, ¿qué será? Desde hace casi 25 años, incluso desde antes del sexenio de Felipe Calderón, desde antes de que se presentara esta denominada guerra contra el narcotráfico, ya se había colocado en el debate y en la reflexión que no se podía apostar por la militarización de las Fuerzas Armadas. Correcto. Y es que, a ver, aquí vamos también haciendo como puntos clave, doctor, porque, a ver, la idea de la Guardia Nacional, para quien no lo tenga como muy presente, fue creado desde 2019. Sin embargo, como tú acabas de decir, ya desde años antes y periodos anteriores ya se utilizaban a las fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana, de seguridad pública. La promesa o de las principales promesas en el discurso para crear la Guardia Nacional en 2019 precisamente fue reducir los índices de violencia e inseguridad, ¿no? Estamos en 2024, con la reforma que hubo en este año, bueno, pues simplemente se le dio de manera formal y legal la actuación a lo que ya hacían, pero si vemos esas cifras y esos índices, como tú lo acabas también de mencionar, pues hay lugares donde no han bajado y donde incluso siguen subiendo. No sé incluso aquí si valga la pena la pregunta, pues si también como hablamos de que la reforma al Poder Judicial fue una falacia en cuanto a decir que con eso o se arreglaba el tema de impartición de justicia, cambiando los jueces y que los jueces sean electos por el voto popular, estamos frente a una falacia, lo estamos frente a este tema también, donde el mando militar a través de la Guardia Nacional, donde existe una militarización de la seguridad pública, pues se van a arreglar los problemas de violencia e inseguridad en este país. Entonces, ahí dejaríamos como una primera pregunta, por supuesto, también para nuestro auditorio, porque a 5 años de la creación de la Guardia Nacional, repito, no se han logrado disminuir de manera significativa los índices de violencia en México, y esto son datos, podemos revisar en INAGI, las tasas de homicidios dolosos, entre otros crímenes considerados de alto impacto, y lo que pasa y lo que sucede o la consecuencia es que ponen en tela de juicio efectivamente la eficacia de esta estrategia. Entonces, interesante aquí lo que venimos comentando, doctor. Yo quisiera también ahora, bueno, pues al final ya está, ¿no? Así como la reforma judicial, pues ya está, ya nos queda pues adaptarnos a ella, ¿no? Ya está en la letra, ya está el proceso. En el tema de seguridad, bueno, pues ya está la Guardia Nacional. No significa que esté bien, pero pues al final ya es un hecho que tenemos. Entonces, la siguiente pregunta que yo te plantearía sería, eh, en el tema, ¿cuáles serían los principales retos, tanto legales y constitucionales, que va a enfrentar la integración de la Guardia Nacional al sistema penal acusatorio? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas son diversos los retos que va a enfrentar la Guardia Nacional. Eh, y para ello me gustaría, digamos, como intentar darle un esbozo al párrafo 10.9 del artículo 21 constitucional, que justamente marca los parámetros bajo los cuales la Guardia Nacional tendría que actuar y además de ello, tendría por finalidad, aunque no lo señala de manera taxativa este precepto constitucional, sí hace alusión efectivamente a estos parámetros o controles que le podríamos denominar cuáles son, digamos, como los retos que deberá tener la Guardia Nacional, porque no solo será una institución de reacción, para atender situaciones, actos que
tengan por consecuencia un injusto penal, sino también tendrán un rol de naturaleza preventiva. Y justamente el artículo 21 de la Constitución establece en su párrafo 10, me parece, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Es decir, con esta lógica de Estado, la seguridad pública tendrá y deberá ser atendida. Sabemos lo mermada que están las instituciones municipales y en algunos estados también, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto de esta Constitución, que garantiza los deberes reforzados de protección del Estado con ciertos grupos de población, maneja mujeres, adolescentes, niñas y niños, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes de la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos. Ahí es donde anclamos justamente uno de los principales retos que tendrá la Guardia Nacional en el sistema de justicia penal. Eh, la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil, en uno de los párrafos posteriores. Es decir, la propia Constitución ya le está imponiendo una serie de retos a la Guardia Nacional. La propia Constitución ya está fijando los parámetros de actuación y sobre todo los límites. Establece cuáles son esos límites, honradez, profesionalismo, que todos los códigos de ética de todas las instituciones policíacas lo prevén. Y a nivel internacional hay resoluciones de la ONU que justamente hablan sobre estos elementos, estos principios que deben de guardar las fuerzas que realizan tareas de seguridad. Y en ese sentido es donde tenemos o debemos de anclar a la Guardia Nacional. ¿Cuál va a ser su rol? Como primer contacto, como primer entidad que interviene ante la presunción de un hecho considerado por la ley como delito. Podemos acudir a ellos y a ellas directamente para denunciar, para decir, estoy solicitando la intervención de manera inmediata, porque hemos, incluso ya con la reforma actual, estamos en una lógica de interacción donde no me corresponde. Le corresponde a la policía municipal o a la policía del estado donde hay mandos únicos. Entonces, coincido plenamente con justamente la reflexión que compartes, ya está la reforma. ¿Qué podemos hacer? Lo que se tiene que hacer es ingresar a un esquema profundo de formación al interior de la propia Guardia Nacional para identificar, enfatizar cuál va a ser su rol en no solo la generación de la seguridad pública, sino también su rol dentro del sistema de justicia penal, desde la óptica de en qué momentos debe intervenir. Digo, nos queda claro que quizá tratándose de delitos federales, la situación esté más o menos clara. Y digo, esté más o menos clara porque me ha tocado ver justamente en la práctica litigiosa, ver cómo se presenta este síndrome de la abuelita, ¿no? Yo Ujú. soy guardia nacional, no, yo no puedo intervenir, no lo puedo detener, que lo detenga el policía. Yo te acompaño, pero tú vas a realizar la detención correspondiente si estamos hablando de un caso de flagrancia, por ejemplo. Y eso se está pasando y se está presentando ya con la reforma en vigor. Lo acabo de ver hace 3 semanas, hace 2 semanas, muy cerca de la Ciudad de México. Entonces, digamos, intervención profunda de formación continua.
Eso es lo que tiene que presentarse y observarse al interior de la propia Guardia Nacional. Y también me pongo del otro lado, me pongo del lado de la ciudadanía. Y te decía comentábamos hace algunos momentos, ¿qué hacemos en aquellas zonas de macrocriminalidad? Supongamos un ejemplo. eh, Soy un ciudadano organizado con mi entorno y resulta que hay una prevalencia de delitos importante y como parte de el sistema de seguridad público, dado que se trata de una zona de macrocriminalidad, la Guardia Nacional no está interviniendo. Bajo la lógica del precepto que acabamos de leer, voy a interponer un amparo, porque no se nos está garantizando, no se nos está garantizando la seguridad ciudadana por parte de la Guardia Nacional. Ujú, En términos reales tendría que proceder. Genero el acto reclamado, ujú, genero el acto o genero la omisión y en términos reales tendría que proceder. ¿Por qué? Porque nuestro texto constitucional lo permite. Y en ese sentido me parece que cobra como mucho realce esta intervención profunda hacia la propia Guardia Nacional para no solo capacitar en materia de ujú. derechos humanos, sino en el propio sistema. Incluso aquí podríamos decir entonces también que uno de los retos que se vienen es también pues hacer lo correspondiente en la legislación, ¿no? Y por supuesto también en lo que tiene que ver, porque esa legislación o establecimiento también incluso de protocolos en lo que pueden, no pueden, cómo y dónde, ¿no? Y hasta dónde llegan. Incluso también pues crear un órgano o que exista un órgano de supervisión, porque al final, ¿quién nos va a supervisar? Pero que este obviamente pues tenga lo que charlamos en la primera parte, ¿no? Independencia. ¿Quién va a revisar las actuaciones de la Guardia Nacional? ¿Y quién va a emitir recomendaciones vinculantes? No porque no la haya el día de hoy, pero pues la institución pues es meramente insuficiente, ¿no? Entonces, sí, ahí me preocuparía porque pues si la tendencia es a que exista cada vez mayor centralización por parte del gobierno de las tareas, en especial aquellas que pues deben de ser de carácter autónomas, ¿no? Para lo consiguiente, no, México no va a esa tendencia, en mi punto de vista. Debería de hacerlo, porque al final, también lo has mencionado aquí, una de las principales preocupaciones de la Guardia Nacional y de la militarización del país, pues es precisamente la constante violación a derechos humanos que puede ejercer y que ha ejercido este grupo, y lo mencionaste también, ahí están las recomendaciones, ahí están las denuncias, pero pues debería de entonces de haber un cambio o el reto, pues más que nada es legislativo, ¿no? Para saber dónde, en qué intervienen y qué no. Al final, ¿cómo impacta la independencia civil de la Guardia Nacional en el acceso a la justicia y el combate a la impunidad en México? Sí, es, digamos, todo un reto eh, desde, digamos, dos ópticas. El primer reto es justo lo que tú compartías como reflexión, es decir, cómo internamente, cómo desde el interior de la corporación se pueden establecer controles, no solo para el ingreso, no solo para la permanencia, sino también de supervisión, para que justamente bajo estos parámetros fijados en la Constitución, eh, desempeñarse con honradez, profesionalismo, etcétera, 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 sean debidamente cumplidos y que a nivel interno sean, digamos, haya mecanismos de supervisión, de formación permanente y de supervisión de funciones. Pero aquí entramos, me parece que en una lógica un poco peligrosa. Sí está bien, tiene que haber estos denominados consejos de honor, denominados órganos internos de control, comisiones disciplinarias, órganos disciplinarios, etcétera, etcétera. Pero finalmente, creo que un elemento importante es que estén sometidos al escrutinio y a los contrapesos.
y estén sometidos al escrutinio desde la lógica de monitoreo por parte de la sociedad civil. Eso es fundamental. Y de organismos autónomos, tú lo acabas de comentar. Pero si tenemos una reducción en el espacio cívico, si tenemos una reducción en la intervención material de organismos públicos protectores de derechos humanos, me parece que el panorama en este sentido yo lo dejaría entre comillas. Y digo que lo dejaría entre comillas porque supongamos que sigue existiendo esa reducción de espacio cívico, no existe esa autonomía. Dicho de otra forma, no hay contrapesos, pero buscamos o volteamos la mirada hacia el Poder Judicial y resulta que tampoco el Poder Judicial va a generar un contrapeso. Es decir, eh, creo que eh, el tema que planteas en esta interesante charla nos lleva a una reflexión sumamente preocupante. Eh, Hay reconocimiento de derechos, pero no tenemos, no vamos a tener mecanismos de tutela de derechos fundamentales independientes, imparciales y sobre todo que generen confianza a las y los ciudadanos o a las personas que accedan a estos mecanismos de tutela. Eso me parece sumamente preocupante. Correcto, y aquí digo, el papel, me gusta como al final, ya para cerrar esta interesante charla, el rol que deberían desempeñar tanto la sociedad civil como los organismos internacionales es fundamental, ¿no? En el monitoreo de las actuaciones de la Guardia Civil. Es también, digamos, la parte que nos queda. Entonces, sí es preocupante todo lo que me estás diciendo, ¿no? Y muy cierto, nos lo llevamos, por supuesto, a la reflexión y de todas las personas que nos escuchan. Pero al final yo te diría y me gustaría cerrar, eh, ¿qué nos queda por hacer como sociedad civil y qué papel van a jugar los organismos internacionales en este tema y ante las posibles violaciones a derechos humanos? Me gustaría intentar abordar, es una pregunta también sumamente interesante como todas las que has formulado, pero recuerdo hace algunos años una persona periodista me dijo, de mi cuenta va de que las instituciones del Estado funcionen, así como están diseñadas, pero de mi cuenta va. Y, y eh, en ese momento fue un reclamo, pero he vivido con esta reflexión los últimos 7 años de mi vida y, y creo que es lo que nos queda a la sociedad civil, a las personas que somos postulantes, que litigamos, a las instituciones, a las personas que hacemos que el sistema funcione desde nuestra ámbito. La propia academia es un buen espacio para reflexionar la utilización de los mecanismos internacionales, sobre todo, me parece que van a cobrar mucha trascendencia los mecanismos extraconvencionales del sistema de Naciones Unidas, sobre todo por la inmediatez en la que pueden actuar. El sistema interamericano, digamos, es un poco tardado, sabemos la carga de trabajo que se tiene, pero pues bueno, utilizar las instancias internacionales, utilizar el diálogo político, eso es fundamental. Utilizar los mecanismos internos de acceso a la justicia, utilizar todas las instituciones para justamente seguir de manera permanente haciendo valer el Estado de Derecho a través de el andamiaje que nos pueda quedar. Esta parte de incentivar un diálogo desde la óptica y la lógica de los derechos humanos con las y los operadores del sistema, eso me parece que es un gran reto. Ya se ha venido haciendo desde hace varias décadas. Sin embargo, con estos retrocesos tendremos que replantearnos otra forma de hacerlo, de manifestarlo, porque justamente eso va a ser, digamos, como un gran reto para nosotros y nosotras. Claro, y yo me atrevería, mi estimado doctor,
a cerrar y que esa a lo mejor fuera nuestra reflexión final. Eh, Así como durante la charla hemos platicado, ¿no? Que el sistema de justicia no nada más es lo que haga un juez, que el sistema de seguridad pública no nada más es lo que hagan los militares. Al final, el tema de acceso a la justicia y de derechos humanos en este país no nada más depende de la buena voluntad política, porque si no también estaríamos frente a una otra falacia más. Entonces, el papel que jugamos como sociedad civil, y esto yo quiero que cierres con un mensaje, sí para los juristas lo acabas de dar, pero en especial para estudiantes y público en general sobre este debate, sobre esta charla que hemos tenido, en especial sobre el tema de seguridad y Estado de Derecho. ¿Con qué mensaje te quedas para ellos? Porque al final somos parte importante, sí, los que operamos el sistema jurídico, pero las escuelas hacen un papel sumamente importante, los estudiantes también, y al final me encanta la palabra que también nos pones en la mesa, diálogo. Tenemos que seguir dialogando, se tiene que seguir debatiendo este y muchos temas más, pues precisamente por el fortalecimiento al Estado de Derecho. ¿Con qué mensaje te quedas y nos dejarías a nuestros estudiantes, a todos los que nos escuchan en este podcast y al público en general, estimado doctor? Con una reflexión muy concreta. Eh, Utilizar a las instituciones, hacerlas funcionar, activarlas, ser persistentes y fundamentalmente que cumplan el objetivo para el cual fueron creadas a través de detonar su activación permanentemente. Eso tenemos que hacer con un diálogo, porque no hay, yo no veo, cuando me toca, por ejemplo, llevar una defensa, no veo a la gente del Ministerio Público como un enemigo. No veo justamente al policía que detuvo a la persona y lo puso a disposición como un enemigo. Y viceversa, cuando voy en la asesoría como asesor, no veo a las contrapartes como enemigos. Simplemente hay un caso, hay un segmento fáctico que hay que desentrañar a partir de las reglas que nos ponen eh, la norma, por supuesto, pero que operan las personas y que le dan vida a las instituciones. Por eso hay que hacer funcionar a las instituciones. Muchas gracias por la invitación. Hombre, muchísimas gracias. Nos llevamos eso de tarea. Bienvenido a nuestra comunidad jurídica, bienvenido al Instituto Jurídica. Estoy segura de que será la primera de muchas veces en las que podemos platicar de este y otros temas. Y pues también ojalá tengamos la oportunidad de que nuestros alumnos, ya sea de la licenciatura en Derecho o bien de nuestra maestría en Sistema Penal, puedan platicar contigo, puedan tener este diálogo. Al final es también nuestra función como escuela acercarlos a extraordinarios académicos de muchísima calidad, pero sobre todo calidad humana y con esta visión de derechos humanos. Nuestro rector, el doctor Emir López, tiene también una formación muy interesante, muy sólida en materia de derechos humanos. Entonces, mira, vamos a hacer un clic contigo y te prometo que no te vamos a soltar. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Seguimos con esta agenda jurídica y muchas gracias, doctor, y pasen todos una excelente noche. Muchas gracias.